Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Platero y hoy os voy a enseñar a hacer una ensaladilla rusa un tanto diferente. Por aquí tenemos la patata cocida y la zanahoria, que hemos cocido en el mismo caldo del cocido, aceitunas verdes, alcaparrones, judía verde cocida, una manita de cerdo que hemos recuperado del cocido y que la he desmigado, que eso lo freiremos al final para hacer como unos chicharrones, una cebolla tierna, una cebolla encurtida, pepinillos, ajos encurtidos y una zanahoria cruda. Terminaremos con huevo cocido y en este caso pues he seleccionado costilla de ternera y el codillo de cerdo, que será la carne que utilice. Bueno, pues vamos a empezar chafando la patata y la zanahoria con un tenedor, ¿vale? Directamente en este plato. Vale, a mí me gusta más chafarla con el tenedor que cortarla en cubos, porque luego el resultado final resulta una ensaladilla pues más cremosa, ¿vale? Y se integran mucho más los ingredientes. Bueno, supongo que como en todo, cada uno tiene sus manías. Si la preferís, la podéis cortar en cubos de más o menos 1 centímetro o 2 centímetros. Vamos a pelar un poquito la zanahoria cocida para no poner la piel. Y esta zanahoria, como está cociendo en el cocido, está también muy blandita, ¿vale? Porque bueno, pues ha sobrecocido demasiado para la textura que me gusta a mí en las ensaladillas. Con lo cual lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir también una zanahoria en crudo cortada en brunoise, ¿vale? En daditos pequeñitos. Esta la vamos a chafar también con el tenedor. Cantidades yo esta ensaladilla la hago un poquito a ojo porque no siempre te va a sobrar la misma cantidad de patata o tal, ¿vale? Entonces esta es un poquito a ojo, pero para que os hagáis una idea, la zanahoria será alrededor de un 20% de la cantidad de patata. Bueno, más o menos este es el aspecto que resulta una vez después de haber chafado con el tenedor la patata y la zanahoria. Bueno, a mí me gustan las ensaladillas, tanto la ensaladilla rusa que hacemos en Come y Calla como cualquier otra, me gusta con un punto subido de encurtidos, ¿vale? Porque le da un sabor, pues bueno, le da ese punto ácido, ¿no? que hace equilibrar muy bien entre la patata y la mayonesa. Vale, yo voy a continuar picando los encurtidos y ahora continuamos. Vale, utilizaremos media zanahoria únicamente. Vale, el truquito para cortar la zanahoria es dejar una base plana para que no te deslice la zanahoria y tengas peligro de cortarte, ¿vale? Ahora lo cuadramos un poquito y cortamos finito. Bueno, al incorporar la zanahoria en crudo a la ensaladilla, vamos a conseguir darle una textura también crujiente. ¿Vale? De esta manera, pues bueno, no es todo el rato la misma textura la que nos encontramos en la ensaladilla y bueno, pues resulta un poquito más divertida, ¿no? Más curiosa. Bueno, vamos a ir picando el resto de ingredientes, ¿vale? El resto de encurtidos. Lo vamos a picar todo bien finito para que luego se integren bien los sabores una vez que le pongamos la mayonesa. Y de esta manera, pues bueno, pues el sabor sea un poquito más redondo. Si lo picáramos muy grande, pues cuando estamos comiendo la ensaladilla, pues nos vamos a encontrar con un trozo de pepinillo, un trozo de aceituna y bueno, pues para mí resulta más interesante cortar todos los elementos de la ensaladilla finito para que el conjunto sea mucho mejor. Bueno, pues hemos picado el pepinillo. El pepinillo lo he cortado así un poquito a grosso modo, también pequeñito. ¿Vale? Ahora vamos a cortar
la cebolla tierna y la cebolla en vinagre, ¿vale? Para picar la cebolla tenemos que hacer unos cortes muy finos entre sí, porque también la queremos muy finita, ¿vale? Sin llegar a cortar hasta el final, ¿vale? De esta manera se nos mantendrá la cebolla cogidita y será más fácil. Vale, a continuación, pues nada, vamos cortando muy fino. Con la cebolla tierna lo que vamos a conseguir en la ensaladilla pues es un toquecito también como muy fresco, ¿vale? Ponemos aquí también. Vamos a utilizar solo media. Vamos a coger también media cebolla en vinagre. Esta vamos a utilizar parte de ella para decorar luego la ensaladilla, que vamos a hacer unas plumitas de cebolla, ¿vale? Que para eso lo que vamos a hacer es la cortamos a la mitad, ¿vale? La podemos deshojar así un poquito. Y iremos haciendo cortes alternos, ¿vale? Girando un poquito el cuchillo. Mira. ¿Vale? Y de esta manera nos van a quedar unas plumitas así. Estas las vamos a reservar. Y con esta otra mitad la vamos a picar como la anterior. Vale. Bueno, pues ya tenemos también picadas las aceitunas verdes. Las vamos a incorporar aquí también. Vale. Ahora vamos a picar la carne también. La carne la puedes picar, la puedes desmigar. Vale, aproximadamente la carne pues le pondremos un 20% de carne con respecto a la patata que utilicemos. Vamos a poner un poquito de esta, del codillo de cerdo y un poquito de costilla. La costilla vamos a tratar de no poner la grasa, porque como la ensaladilla la vamos a comer en frío, pues bueno, la grasa puede ser un poquito no muy agradable, ¿vale? Al comerla así en frío, ¿vale? Entonces en este caso la vamos a retirar y lo mismo, lo picamos finamente. Lo incorporamos por aquí y ya prácticamente lo tenemos. Vamos a añadir la judía verde, bueno, ahora vamos a picar el huevo duro. Los he cocido 13 minutos partiendo de agua caliente. Yo el truco que utilizo para pelarlos mejor es poniéndole al agua mucha sal, pero cuando digo mucha es mucha, ¿vale? De esta manera se pelan súper fácil porque la cáscara sale casi sola, ¿veis? Y queda el huevo perfecto. Vale, lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a picar. Vale, esto como os he dicho con la zanahoria, lo podemos picar o lo podemos rallar. Vale, con la parte más gruesa del rallador lo ralláis. El huevo para mí es otro ingrediente básico en una ensaladilla, ¿vale? Yo creo que le potencia bastante el sabor. Para la cantidad que vamos a hacer, con un huevo es suficiente. Y vamos a dejar un poquito para decorar la ensaladilla. Esto lo vamos a poner por aquí.
y ese lo utilizaremos para terminar. Bueno, vamos a hacer la mayonesa, una mayonesa casera, ¿vale? Utilizando huevo fresco, limón, aceite de girasol y mostaza. La voy a hacer en la Thermomix con la mariposa. Bueno, si no sabéis que lo podéis hacer también, si no tenéis Thermomix, lo podéis hacer también con una batidora. El huevo es importante que esté a temperatura ambiente, ¿vale? Si está frío le va a costar mucho hacer la emulsión. Vale. Ponemos el huevo, un poquito de zumo de limón, un puntito de mostaza y un poquito de sal. Vale. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir incorporando en velocidad 4 a hilo el aceite, ¿vale? Primeramente lo voy a emulsionar un poquito antes de ir añadiendo el aceite y luego ya poquito a poco irá emulsionando. Bueno, ahora la ponemos en velocidad 4, ¿vale? Y lo vamos a dejar que emulsione primero el huevo con el zumo de limón y la mostaza. Conforme empiece a emulsionar, vamos a empezar a ir poniendo el aceite de girasol poquito a poco en forma de hilo, ¿vale? Podéis utilizar aceite de oliva, pero ha de ser aceite de oliva suave, ¿vale? Si utilizáis un aceite de oliva virgen extra, pues va a quedar la mayonesa demasiado potente, va a tener demasiado protagonismo el sabor del aceite de oliva, ¿vale? Poco a poco ya va emulsionando. Bueno, según lo dejéis más tiempo o menos tiempo, quedará con mayor densidad o menor, ¿vale? Pues depende también de la cantidad de aceite que agreguéis. No la voy a dejar muy densa para que la ensaladilla quede más impulsa. Bueno, ya hemos terminado la mayonesa, ¿vale? Si os queda un poquito más espesa de lo que necesitamos o luego para napar, la podéis disolver con un poquito de agua o incluso con un poquito del caldo del propio cocido, ¿vale? Y la aligeramos. Le podéis poner las hierbas que os gusten o las especias que os gusten, como puede ser, pues no sé, ras al hanout, curry, hierbas como por ejemplo el hinojo, también le va muy bien, el eneldo. Bueno, ahora vamos a freír las manitas de cerdo, ¿vale? En aceite que ya tenemos calentando, en aceite de girasol, alto oleico, ¿vale? Lo vamos a freír hasta que quede muy crujiente. Lo ponemos en el aceite caliente, ¿vale? Es mejor que el aceite no esté muy caliente cuando lo pongáis, ¿vale? Para evitar que os salpique, ¿vale? Lo podéis quemar. Bueno, ahora vamos a pasar toda la ensaladilla a un bol para poder mezclarla con la mayonesa con facilidad. ¿Vale? Lo vertemos todo aquí. Vale. Ahora tenemos aquí la mayonesa. ¿Veis? Que tiene consistencia, pero no está muy mazacote. Vale, ahora mezclamos bien. A mí me gusta la ensaladilla que esté bien de mayonesa. Hemos reservado un poquito de mayonesa para ahora cuando emplatemos poder naparla, ¿vale? Como os he dicho antes, la voy a aligerar un poquito. Tengo aquí un poquito del caldo de cocido, ¿vale? Le voy a añadir muy poquito y un poquito de eneldo, ¿vale? Esto nos va a dar también un toquecito fresco a nuestra ensaladilla y también, bueno, pues un toquecito diferente, ¿vale? Lo mezclamos bien para que se integre bien el caldo. ¿Veis? Ya ha quedado una textura mucho más líquida
para napar nuestra ensaladilla. Bueno, aquí tenemos la manita de cerdo que la hemos frito, ¿vale? Y ha quedado pues como chicharrones. Bueno, para decorar vamos a utilizar un alcaparrón cortaditos en cuartos y unas laminitas de ajo encurtido. Pues vamos a emplatar nuestra ensaladilla. Aquí ya como queráis, ¿vale? Podéis hacer método tradicional, rellenando todo el plato y cubriendo la ensaladilla con la mayonesa. Podéis hacerlo a modo montañita. A mí la ensaladilla me gusta que no esté muy formada, ¿vale? Que esté así en plan montañita. ¿Vale? Ahora napamos con nuestra mayonesa de eneldo. ¿Vale? Le vamos a poner el huevo duro picadito, que lo dejaremos caer así, sin mucho orden. Y ahora vamos a ir colocando los encurtidos, ¿vale? Para ir encontrándolos según vayamos comiendo la ensaladilla. De esta manera, pues bueno, pues todos los bocados de la ensaladilla no nos van a saber igual. Pinchamos uno más por aquí. Bueno, tradicionalmente sabéis que la ensaladilla se sirve con picos, ¿vale? Yo, en lugar de ponerle los picos a modo de crujiente, ¿vale? Pues bueno, como ya hemos visto antes, hemos frito la manita de cerdo hasta que ha quedado muy crujiente y serán, digamos, pues bueno, pues el toque crujiente que nosotros le daremos a la ensaladilla. Bueno, y vamos a terminar con unas plumitas de cebolla encurtida que aparte nos va a dar un toquecito de color. Y bueno, ahora para terminar le vamos a poner un chorrito de aceite lágrima, ¿vale? Que es mi aceite preferido. Y ya tendríamos la ensaladilla rusa de cocido. Que aproveche.